Buenas noches, bienvenidos a este podcast sobre inteligencia emocional. Nos encontramos con la doctora Catalina Gutiérrez, psicóloga organizacional, directora de recursos humanos de la empresa PSC, una empresa procesadora de carne, y quien les habla, Juan Carlos Gómez, administrador de empresas de la Universidad Minuto de Dios. En este podcast vamos a abarcar de una manera muy general una de las teorías que desde mi perspectiva es bastante interesante acerca de uno de los temas que hoy en día es furor en muchas de las empresas, un tema que anteriormente no era muy tenido en cuenta por parte de empresarios y líderes organizacionales. Hablamos de la inteligencia emocional. Vamos a abarcarla desde la teoría de Daniel Goleman, es un psicólogo nacido en Stockton, California, quien se popularizó por medio de su libro Inteligencia Emocional, lanzado al mundo en 1995. ¿Qué nos dice Goleman aquí básicamente? Goleman plantea su teoría con tres direcciones, concluye su teoría en tres direcciones, principalmente la número uno, la conceptualización del término, en donde él nos habla de la interacción de la persona y su inteligencia emocional del mundo y uno mismo, consigo mismo. Él tiene muy en cuenta los sentimientos propios y de los demás. También nos menciona de la importancia de utilizar positivamente las emociones y de controlar estas emociones y la capacidad de estar tranquilos y optimistas ante situaciones difíciles. Él básicamente dice que es muy importante escuchar al otro. Entonces, Catalina, desde tu experiencia y tu conocimiento como profesional, quiero que nos cuentes, por favor, y que hablemos muy generalmente de esta primera dirección de Daniel Goleman. ¿Qué te parece desde tu conocimiento profesional? Hola Juan Carlos, buenas noches para todos. Sí, efectivamente, pues Goleman es uno de los psicólogos quien habla en su libro de inteligencia emocional, nos da como un amplio conocimiento o más bien nos permite tener como un campo más abierto sobre qué son las emociones y cómo podemos potencializarlas a nivel general, ¿sí? En este caso, pues la inteligencia emocional se aplica mucho en las empresas, ahora, antes no, ahorita sí. Y pues bueno, digamos que la inteligencia emocional en las empresas, ¿cómo se puede aplicar? Cada persona tiene sus habilidades, sus destrezas, sus cualidades y demás. Y pues digamos que con base a esto, la idea es que cada persona pueda encontrar un cargo adecuado o acorde a esas habilidades, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros estamos interactuando con las emociones de las personas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas no encuentran cargos acorde a sus habilidades. Entonces es cuando hablamos del estrés, hablamos de la frustración, hablamos de un aislamiento social o de un mal ambiente laboral. ¿Ya? Entonces ahí es cuando entra la inteligencia emocional como tal. Y mira que, Catalina, ya que tú me hablas de los cargos en las empresas, me llevas a que abarquemos la segunda dirección en donde Coleman plantea su teoría y nos habla de, pienso yo que es una palabra muy importante que hoy en día mencionan mucho las empresas y siempre la han mencionado, es la competitividad. Pero aquí Goleman básicamente habla desde ese individualismo, desde ese conocimiento y el coeficiente intelectual. Él básicamente plantea o dice que, claro, es muy importante las habilidades técnicas, el coeficiente intelectual, los conocimientos, pero él enfatiza mucho la inteligencia emocional como esa habilidad blanda que determina los resultados y el éxito en un puesto de trabajo. Así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque pues permite que las personas puedan reconocer las emociones propias, puedan saber manejar las emociones, puedan utilizar ese potencial que ya existe, ¿sí?
ponerse en el lugar de otro y establecer relaciones interpersonales. Eso pasa cuando una persona puede gestionar, ¿no?, bien sus emociones. Aunque, sabes, Catalina, mira, aquí es muy fácil hablarlo a nivel general, pero Goleman, dentro de su inmensa sabiduría de esta teoría que, reitero, pues es muy interesante, nos da, por decirlo así, 5 pautas para poder gestionar esa inteligencia emocional y de alguna manera ser competitivos. Él nos habla del autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades emocionales. Entonces yo te propongo que vamos mirando si para quienes nos escuchan a nivel general, ¿qué nos dice Goleman para cada uno? El autoconocimiento, claro, nosotros lo entendemos como una capacidad de entenderse a uno mismo, Ujú. pero hay algo que, pues yo leyendo esta teoría, me parece muy importante y es la capacidad de juzgarse a sí mismo. ¿Qué piensas de eso, Catalina? Es como una introspección que tú haces. En la psicología lo llamamos como una introspección, ¿sí? Es algo, Sí, así se llama. sí. Básicamente es lo que tú dijiste, pero la palabra que nosotros los psicólogos utilizamos es eso. Es poder ver en nosotros mismos, reconocernos a nosotros mismos, también vernos, poder saber qué tenemos, con qué contamos, saber autogestionarnos y demás. Y mira que aquí cuando uno se juzga uno mismo, tiene que entrarse a mirar, digo yo, algo que es muy difícil, que a muchas personas hoy en día nos cuesta, y es esos estados de ánimo, esas debilidades, porque claro, es muy fácil de pronto analizar tus fortalezas, pero entrar a revisar tus emociones, esas emociones que no son positivas, es algo que es complejo para las personas, ¿no crees? Sí, pero digamos que más que revisarlas es saber cómo manejarlas, ¿sí? Y para ello pues tenemos es que identificar cuáles son esas emociones que nosotros tenemos. Y pues a diario en las empresas o en el trabajo pues uno básicamente que en el día tiene una curva de emociones poco estática, ¿no? O sea, Sí. tú llegas con una emoción, entras a una reunión y te cambia, o pasa una eventualidad y también te cambia. Entonces, pues digamos que es eso, es la autorregulación. Pero bueno, la inteligencia emocional nos ayuda mucho en esto. ¿Por qué? Pues porque si uno tiene un buen manejo de sus emociones, pues así mismo puede como llevar su día, ¿sí? O sea, uno puede como implementarse, le puede hacer más fácil desarrollar sus actividades, responsabilidades y demás, ¿sí? Aquí, Catalina, ya que tú lo mencionas en el día a día de las empresas, algo importantísimo, el autocontrol. Bien lo dice Goleman, como la capacidad de controlar esos impulsos, de ser responsable de los propios actos, y algo que es muy interesante, evitar los juicios prematuros. También nos habla de la automotivación, que yo pienso que es algo muy complejo de gestionar, buscar ese estado continuo de éxito, pero él se basa mucho en el entusiasmo. Entonces yo te pregunto y quiero que desde tu conocimiento profesional nos des un consejo de cómo llevar esa automotivación basados en la teoría de Daniel Goleman en esos momentos en los que no somos muy optimistas, muy positivos. Bueno, digamos que este es un trabajo muy arduo que tenemos los psicólogos dentro de las organizaciones. Por eso es importante que el área de talento humano o dentro del área de talento humano esté siempre una persona profesional en psicología. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque una de las áreas que compone talento humano es bienestar, ¿sí? Y esa área la puedes desarrollar como felicidad, como si es el área en la cual uno puede gestionar este tipo de actividades de bienestar y motivación para el empleado. Entonces, cuando un empleado es motivado y su emoción es positiva, pues asimismo va a ser su entrega laboral. Mira que en este caso, pues ya que tocas este tema, pienso que, y muy acorde a lo que tú dices, la empatía del área de recursos humanos es uno de los puntos que toca Daniel Goleman, y pues también llevar a los empleados a desarrollar esas habilidades sociales, ese talento para manejar las relaciones, y también pues tener la capacidad de liderar grupos y dirigir los cambios.
Ya por último, Catalina, abarcando la tercera y última dirección del trabajo de Daniel Goleman en su libro, él nos habla de de la inteligencia emocional en las organizaciones. Dice que eso tiene que ir muy de la mano con los objetivos estratégicos y que básicamente las empresas tienen que apostarle a esto. Y aquí también entra un término que hoy en día también pienso que hacia la psicología, y no sé tú cómo lo veas, el coaching, porque las empresas hoy en día, y lo propone Daniel Goleman, tienen que desarrollar programas y fortalecer la inteligencia emocional en sus colaboradores, y él lo propone por medio del coaching. Ok, sí, así es, efectivamente. Más que el coaching es como el desarrollo de las habilidades blandas que cada empleado pueda tener, ¿sí? Es darles a ellos una pauta o un conocimiento para que ellos aprendan a gestionar sus emociones, aprendan a desarrollar sus habilidades, pero más que eso, pues a identificarlas, ¿no? Cuando tú identificas esas habilidades que tienes, pues así mismo las puedes desarrollar. Entonces esa es una parte fundamental de nosotros los psicólogos dentro de las organizaciones, el poder potencializar las habilidades blandas de cada empleado. Bueno, ya Catalina, pues ya que abarcamos así como muy a nivel general, y para finalizar, yo te quiero preguntar desde tu experiencia como directora de recursos humanos y basados en esta teoría de Daniel Goleman, ¿cuál es ese factor que tú consideras que es determinante para cualquier cargo, desde los cargos bajos hasta un alto cargo, y más que todo hacia el liderazgo? El poder identificarlo y potencializarlo. Siempre uno tiene que desarrollar, vuelvo y te digo, actividades empresariales en las cuales las personas tengan ese tipo de motivación, en las cuales las personas que de pronto nunca han liderado, entonces sienten que no lo pueden ser, pero resulta que cuando tú desde gestión humana y desde el área de bienestar realizas actividades para este tipo de reconocimiento, pues entonces la gente dice, ah, ok, yo puedo ser líder, me identifico y se le ayuda a potencializar. Perfecto, listo, gracias. Mira, pues te agradezco muchísimo la compañía. Espero que quienes nos escuchen haya sido bastante interesante este tema. Lo abarcamos muy a nivel general, pero invito a todas las personas, a los líderes, que de pronto enfaticen un poquito más y lean un poquito más a Daniel Goleman, este psicólogo que desde mi perspectiva pues es muy interesante. Entonces espero que les haya gustado este podcast y que tengan buena noche. Gracias, Juan Gracias, Catalina. Carlos.